Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Acompáñenme a abrir Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a continuar en nuestra serie Las evidencias inconfundibles del verdadero creyente. Volvemos después del año pasado, que fue mi último mensaje en Juan. Seguimos en esta fantástica serie. Y ese es nuestro estudio, como ustedes bien saben, es nuestro estudio de Primera de Juan. Y el sermón de hoy se llama la evidencia irrefutable de la salvación genuina. La obediencia, la evidencia irrefutable de la salvación genuina. Este es el sermón número 7 de la serie para aquellos que llevan cuenta. Y a manera de repaso, para ponernos todos otra vez al tanto, sabemos que el propósito del apóstol Juan al escribir esta carta fue para que su audiencia supiera que en verdad son poseedores de la salvación genuina. De esta manera ellos podían identificar a los falsos creyentes entre ellos y a ellos mismos. Estos falsos se habían apartado de la doctrina apostólica y también se habían apartado físicamente de la iglesia. Y para lograr esto, Juan les hace un examen, presentándoles una serie de evidencias que dejan al descubierto quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos creyentes. Estas evidencias de aquellos que son poseedores de la verdadera salvación son estas. 1. El creyente verdadero anda en luz. Capítulo 1, versículo 6. No así el falso creyente. El creyente es sensible, el creyente verdadero es sensible a su propio pecado y lo confiesa y se aparta. Capítulo 1, versículo 8 al 10. No así el falso creyente. El creyente se santifica por medio de la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 1. No así el falso creyente. Así que hoy veremos una evidencia más de salvación verdadera. Y para eso vamos a estudiar el capítulo 2 de Primera de Juan, versículos 3 al 6. Ese es el objeto de nuestro estudio esta mañana. Y Primera de Juan 2, 3 al 6 dice así. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Eso va a ser el objeto de nuestro estudio. Esta es mi proposición. La certeza del creyente verdadero de ser poseedor de la fe salvífica es la sumisión de su voluntad a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Esto incluye sus mandamientos y las verdades reveladas en esta. Quien dice ser creyente y no hace esto, no es un creyente, sino un mentiroso. Oremos, hermanos. Padre, ahora venimos delante de ti, Señor, para pedirte que nos ayudes a comprender estas verdades tan profundas. Estas verdades, Señor, que apartan al verdadero creyente del falso creyente. Ciertamente hemos escuchado esto muchas veces, pero Señor, no queremos cerrar nuestros oídos una vez más a tu palabra. Ayúdanos a internalizar esta verdad, a que esta verdad tome raíz más profunda en nosotros. Convence a aquellos en medio de nosotros, Señor, que no consideran esto como algo de peso. Padre, ayúdame a proclamar tu verdad con claridad. Ayuda a mis hermanos, Señor, a escuchar tu palabra y ponerla por práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi bosquejo. Tengo 4 puntos en este bosquejo. El encabezado número 1 es la evidencia de la obediencia.
la evidencia de la obediencia, versículo 3. Encabezado número 2, la evidencia de la desobediencia. La evidencia de la desobediencia, versículo 4. Encabezado número 3, la obediencia, el amor completo de Dios. Versículo 5a. Encabezado número 4, la perseverancia en la sumisión. Versículos 5b al 6. Esos son mis encabezados. Ok, encabezado número 1, la evidencia de la obediencia, versículo 3. Lo voy a leer, puede leerlo ahí conmigo también. Vaya buscando el Evangelio de Juan, ponga ahí su dedo en el Evangelio de Juan porque vamos a estar viendo, considerando algunos pasajes ahí. Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. Lo primero que debemos notar es que este es el argumento, o Juan continúa haciendo su argumento de los versículos 1 y 2 del capítulo 2. Juan sigue argumentando y sabemos que es parte del mismo argumento por la conjunción y puede verla ahí conmigo al inicio del versículo 3. Dice, y en esto sabemos. Juan sigue argumentando, está argumentando acerca de lo mismo. En los versículos 1 al 2, Juan les exhorta a evitar el pecado en sus vidas por medio de la palabra de Dios. Y les afirma que en caso que pequen, los creyentes verdaderos cuentan con Jesucristo como su abogado y como su cordero pascual, quien satisfizo la ira completa de Dios. Eso trajo, seguramente, eso trajo paz a los corazones de ellos. Acuérdense, lo que quiere hacer Juan es comunicar seguridad de la salvación. Eso es lo que quiere hacer. Así que ahora aquí en el versículo 3 quiere indicar cómo saber si ellos son poseedores de esa salvación. Porque si usted lo piensa de esta manera, en el versículo 2 habla, aquí en capítulo 2, versículo 2, Juan habla acerca de que Jesús es el abogado de ellos y Él es quien pagó por ellos. Pero eso es algo no tangible, por así decirlo. ¿Cómo sé yo que Jesús pagó por ustedes? No lo puedo ver. Ciertamente lo creemos, pero no es algo tangible, no es algo observable. ¿Ok? ¿Cómo sé que Jesús está intercediendo por usted? Lo creo, ciertamente lo creo, pero no es algo observable. Entonces, en el versículo 3, Juan les va a dar una evidencia que es tangible, es observable, se puede medir, es algo que no es subjetivo, sino algo objetivo, algo que es observable. Y eso es lo que va a hacer aquí en el versículo 3. Y él dice esto en el versículo 3. Y en esto sabemos que le hemos llegado a conocer. Este verbo saber es mencionado alrededor de 21 veces en esta carta. 21 veces el verbo saber. Esto nos comunica que Juan quiere comunicar seguridad. Él quiere que su audiencia sepa. Esto es un énfasis. Él quiere que su audiencia sepa. Por eso decimos que lo que gobierna esta epístola es que Juan quiere comunicar esta verdad de la seguridad de la salvación a los creyentes. Él quiere que ellos sepan. Ellos dicen, nosotros sabemos que hemos llegado a conocerle. Ahora, esta palabra saber en griego es ginosko y se repite 2 veces ahí en el versículo 3. Sabemos es ginosko y hemos llegado a conocer es la misma palabra en griego, ginosko. Esta palabra ginosko determina o apunta o implica relación personal. No es solo un conocimiento cognitivo, no es un conocimiento de información, es un conocimiento de relación personal. ¿Se acuerdan de Mateo 7? Mateo 7, famoso, ¿verdad? Mateo 7 dicen estos hombres llegarán con él y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios. Y la respuesta de Jesús es, apártense de mí porque
no los conozco, no los ginosco, si lo puedo usar así. No es que Jesús no supiera quiénes eran, él tenía esa información, pero no había esa relación salvífica. Entonces, lo que Juan nos está comunicando aquí es que el creyente ha llegado a esa relación salvífica con Jesucristo. Pero la pregunta ¿es suficiente decir que he llegado a una relación salvífica con Cristo? ¿Es suficiente para Juan escuchar que el que dice? Veamos el texto. Veamos el texto. Dice, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. En el siguiente versículo nos vamos a dar cuenta que no es suficiente el que alguien diga. De hecho, ya lo ha dicho, ¿se acuerdan? En el capítulo 1, versículos 6 al 10, habla de los que dicen. A esto les llamo yo los profesantes, los que profesan. Solo los que profesan, pero no son poseedores de la salvación. Juan dice que aquellos que han llegado a conocer y tener una relación salvífica con Cristo o con Dios, que para el fin es lo mismo, ¿ok? A través de Cristo, son aquellos que guardan sus mandamientos. Y como lo dije la otra vez, guardar no es ponerlos debajo de su cama y están bien guardaditos, están tan bien guardados que no los toco, ¿verdad? No, guardar es observar. Implica observar con cuidado, con detenimiento, que usted encuentra un mandamiento en la palabra de Dios y usted toma el tiempo para responder en obediencia a él. La pregunta de nosotros debería de ser, Señor, ¿cómo obedezco este texto? ¿Cómo obedezco este mandamiento? Eso es guardar. Por eso la traducción es guardar, porque se observa. Tiene la implicación, obviamente, de responder en obediencia. Eso es obediencia, pero la implicación más grande es cuidar, observar, de responder en obediencia al mandamiento. De hecho, hermanos, esta es una cláusula condicional. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo cláusulas condicionales en los mensajes anteriores? Esta es una de estas. Esta es la condición. ¿Se acuerdan? La primera cláusula, si se cumple la primera, la segunda también es verdad. Si no se cumple la primera, la segunda tampoco es verdad. Entonces, en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. Esto es verdad solo si la segunda se cumple, que es guardar los mandamientos, observar los mandamientos, obedecer. Esta es la evidencia observable, tangible del verdadero creyente. Ciertamente yo no puedo ver tu corazón. No puedo. Yo soy un ser humano como tú. Tú tampoco puedes ver el mío. Pero ¿sabes qué sí podemos observar? El fruto, la obediencia. Eso es lo que habla volúmenes. Eso es lo que grita a los cuatro vientos que si eres o no eres. Es tu obediencia a Dios. Ahora, ciertamente no podemos decir que Juan está hablando de una obediencia perfecta, porque no es así. Ya vimos en el contexto que él dice que el creyente es sensible a su propio pecado y que confiesa su pecado. O sea que no estamos hablando, ni él ni Juan está hablando de una obediencia perfecta, pero es la totalidad de tu vida. ¿Hacia dónde apunta? ¿En qué dirección vas? ¿Te esfuerzas cada día? ¿Buscas obedecer a Dios? ¿Intencionalmente buscas obedecer a Dios? De eso está hablando aquí. Es del hombre y la mujer que dice que tiene una relación con Dios, con Cristo. Esta persona busca obedecer a Dios. Es intencional al respecto. Nota que Juan no dice que aquel que haya alcanzado una relación con Dios le dan escalofríos. Se pone a llorar. Ora mucho. No, no está hablando de cuestiones subjetivas. Está hablando de cuestiones objetivas, tangibles. Tu obediencia o la falta de es observable. Se puede observar. Juan no apela a las emociones.
Juan no está apelando a la experiencia. No es que si caminaste por el pasillo, levantaste tu mano y dijiste la oración del pecador, que realmente no es bíblica, no está en la escritura, o que abriste tu corazón y permitiste que Jesús entrara en tu corazón, lo cual tampoco es bíblico. No, es tu obediencia. Eso es lo que determina. Es algo observable. No es ni tu experiencia, no son ni tus emociones, sino la respuesta tuya como profesante creyente ante la palabra de Dios. Eso es lo que determina si eres un creyente o no. Podemos ver también, hermanos, esta relación en Juan. Juan habla de esto por todos lados en la Escritura. Juan 10, en el Evangelio de Juan. Puede ir conmigo para allá. Porque quiero que vea este conocimiento. Quiero que este principio teológico quede clavado en su mente y en su corazón. Para que usted pueda examinarse a sí mismo. Juan quería que su audiencia se examinara a través de esto. Hermanos, es mi oración que usted haga lo mismo. Yo mismo lo estoy haciendo. Yo estoy examinando mi vida. No estoy exento de esto. Tenemos que examinar nuestra vida. Así que quiero que usted vea este principio teológico del conocimiento salvífico de Dios. Juan 10, 14 al 15 dice, yo soy el buen pastor. Este es Cristo hablando. Y conozco mis ovejas. Ese conozco es ginosco. Conozco mis ovejas y ellas me conocen. Podemos ver claramente la relación que existe allí. Esta es una relación entre pastor y oveja, entre salvador y salvados, nosotros, entre Cristo y el creyente. Esa es la relación. Hay una relación, no es un conocimiento cognitivo, es relacional. Es relacional. Y mire lo que dice el versículo 15. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Lo que Cristo acaba de decir es que la relación entre Él y los creyentes es la misma que existe entre Él y el Padre. Eso es lo que está diciendo. Si eso no le parece, nos debería dejar con la boca abierta. Cristo está diciendo que Él y los creyentes por quien Él murió, que es lo que dice después ahí en el versículo 15, y doy mi vida por las ovejas, por los creyentes. Hay una relación íntima, igual que la relación que tiene Él con el Padre. De esa relación está hablando Juan, de esa relación. Es asombroso ver esta relación y la falta de ella implica condenación. La falta de esta relación implica condenación. Véalo conmigo ahí en el versículo 4. Pero antes de pasar al versículo 4, hermanos, perdón. Antes de pasar al versículo 4. Esta relación entre el creyente y el cristiano es una relación profunda, como ya demostré. Y el cristiano responde en obediencia en esta relación. ¿Ok? Hermanos, la obediencia, ha sido siempre la característica principal que, que define al verdadero creyente. Es la obediencia. Déjeme darle este ejemplo. Génesis 6, 9 al 22. No tiene que ir para allá, pero escuche. Esta es la historia de Noé y el arca. Okay. Yo a veces me preguntaba, no sé si usted lo ha hecho, ¿por, ¿por qué Dios da tantos detalles? Y creo que encontré la razón por qué da los detalles. Escuche esto. Dice 6:9 de Génesis, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo. La implicación es que si era un hombre justo es que hacía justicia. Y si hacía justicia es que era obediente. ¿Ok? Era un hombre justo entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios.
La implicación es que si andaba con Dios, y esa es una metáfora para decir que vivía de cierta manera con Dios, la implicación es que andaba en obediencia. No podía andar en desobediencia. ¿Ok? Esa es la implicación. So, vea que siempre ha sido ese el principio. Siempre ha sido ese el distintivo de un verdadero creyente. Versículo 10. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre ella. Entonces dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. ¿Ok? Aquí viene el mandato. Escuche el mandato, versículo 14. Hazte una arca de madera de ciprés. Preguntaba yo, ¿por qué no le fue suficiente decirle, hazte un arca? Y luego de madera, y luego de ciprés. Tenga la certeza usted, hermano, hermana, que Noé no hizo una arca de papel o de plástico o de metal. No, la hizo de madera, porque esa fue la orden. La hizo de madera. Y no la hizo de cedro o la hizo de oak o la hizo de alguna otra manera, de alguna otra madera. La hizo de ciprés, porque ese es el mandato. Harás el arca con compartimentos y las cubrirás con brea por dentro y por fuera. Escuche el detalle, eso es lo que quiero que ponga atención a la descripción de la orden. Hay detalle en la orden. De esta manera lo harás. 2 puntos. De 300 codos, 135 metros de longitud, 50 codos de anchura, 30 codos de altura. Le harás una ventana que termine a 1 codo, eso es 45 centímetros del techo. Tenía que medir para asegurarse de que eso fuera así. Y pondrás la puerta a su costado. La harás de 3 pisos. Tenga la certeza que Noé no hizo una de un nivel, ni de 4 o 2 y medio. No, la hizo de 3 pisos. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca, tú, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie. No metió 3, ¿verdad que no? No, metió 2. Para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú, toma para ti todo alimento que se come y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Vea cómo termina el versículo 22. Eso es lo que me sorprende. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. Este versículo 22 es un inclusio. Comienza con así lo hizo y termina con así lo hizo. Un inclusio lo que quiere apuntar es al centro de la cláusula o del versículo, y lo que quiere decir es que eso es lo que es importante. Eso es lo que es importante. En este caso, lo importante es conforme a todo lo que Dios le había mandado. Es enfático. El texto nos está comunicando de la obediencia de Noé. Eso es lo que nos está comunicando. La obediencia. Noé tuvo que observar cuidadosamente lo que Dios le había dicho, porque es la palabra de Dios. Ese es el argumento de Juan. El que dice que ha llegado a una relación salvífica con Dios, con Cristo, ese observa cuidadosamente sus mandatos para obedecerlos. Ese es el punto. La obediencia siempre ha sido ese distintivo del verdadero creyente. Lo distingue, lo aparta.
Y ciertamente la obediencia de Noé encuentra su origen no en él mismo, sino en la gracia de Dios. ¿Cómo sé esto? Génesis 6:8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Pero aún así Noé obedeció por la relación íntima con Jehová. Noé andaba con Jehová. Esa es relación. Podemos decir que Noé amaba a Jehová. Y este amor era demostrado por medio de su obediencia. ¿Sí ven, hermanos, la importancia de la obediencia? Y no una obediencia irresponsable, sino una obediencia responsable, una obediencia que se acerca al texto con temor y con temblor, porque es Dios quien está hablando. Una obediencia que cuando usted abre la palabra de Dios, deberíamos de temblar y usted debería decir, yo debería decir, ¿cómo obedezco lo que estoy a punto de leer? No solo cómo obedezco, sino como vamos a ver más adelante, porque no se trata solo de los mandamientos, sino de todas las verdades que existen en su palabra. Todas esas verdades, cómo las obedezco, cómo me someto a ellas, cómo cambio mi manera de pensar con respecto a la palabra. Porque todos, hermanos, todos traemos unas preconcepciones cuando leemos la palabra. Sí, nosotros abrimos un texto y Juan 3:16 y usted ya se lo sabe. Usted ya tiene sus propias ideas con respecto al texto. Y tristemente todos traemos ideas preconcebidas al texto. Pero lo que tenemos que hacer es dejar nuestras ideas en la puerta y decir, ¿cómo me someto a esto? A lo que voy a escuchar en la palabra de Dios. Eso es observar la palabra de Dios. Eso es cuidar de obedecer la palabra de Dios. Y hay tantos ejemplos en la Biblia, hermanos. Abraham es otro ejemplo. No tiene que ir para allá. Génesis 12:1 le dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. ¿Por qué el autor quiere comunicar esto? Porque quiere que veamos y observemos la obediencia de aquellos que han caminado con Dios. Ese es el ejemplo para nosotros. Hay un ejemplo más grande que lo vamos a ver en un momento, pero ese es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Ahora sí, pasemos a mi segundo punto. La evidencia de la desobediencia. La evidencia de la desobediencia, versículo 4. Dice, el que dice, yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:4. Primera de Juan 2:4. Aquí una vez más Juan menciona a los profesantes, los que ya había hablado en el versículo 1, 6 al 10. Y como aprendimos cuando los estudiamos, estos profesantes solo son eso. Solo son alguien que profesa, alguien que dice ser creyente, pero sus obras pecaminosas declaran lo contrario. Así que aquí una vez más nos los encontramos y esta vez están diciendo que son poseedores de una relación salvífica con Jesucristo. Véalo ahí conmigo en el versículo 4. El que dice, esta palabra decir es un verbo participio. Los verbos participios son aquellos que están denotando una acción continua. Es como decir, yo estoy pateando. Ese es un participio, los que terminan en ando, ¿verdad? Bueno, el punto es que estos están diciendo, yo conozco a Cristo, yo tengo una relación con Cristo, lo están diciendo, no es que lo dijeron una vez, sino es algo que están haciendo constantemente. Estos están diciendo que han llegado a conocer a Jesús, pero
ahí, véalo ahí conmigo, y no guarda sus mandamientos. Este guardar también es otro participio. Vea la ironía de esto. Estos están diciendo que tienen una relación con Dios, pero no están guardando sus mandamientos. ¿Sí ve la contradicción? Están contradiciéndose, por eso Él les llama mentirosos, porque están diciendo algo que no es verdad. Porque como ya vimos y Él nos dijo, Juan nos dijo, la evidencia de una verdadera relación salvífica es la obediencia. Y estos están haciendo todo lo contrario. Están diciendo que son creyentes, pero no están obedeciendo los mandamientos. Estos dicen ser creyentes, pero lo que es que son mentirosos. Eso es lo que son. Véalo ahí conmigo en el texto. Juan los cualifica de dos maneras. Son mentirosos y la verdad no está en ellos. No está en él. De hecho, en griego es como no está en este. Es como apuntándolo casi. Es decir, hermanos, estos están engañados. Estos profesan ser creyentes, pero no lo son. Son mentirosos. La verdad no está en ellos. No, no está en ellos la verdad. Están engañados. A diferencia de los verdaderos creyentes que obedecen los mandamientos de Dios, estos no lo hacen. Hay una contradicción en sus vidas. Es decir, hermanos, estamos hablando aquí del señorío de Cristo. Vivir bajo el señorío de Cristo es sinónimo de salvación. Y vivir fuera del señorío de Cristo es sinónimo de no ser creyente, de estar perdido. Y eso es tan relevante en nuestros tiempos, porque en los últimos años se ha levantado esta idea de que uno puede ser creyente sin ser o vivir bajo el señorío de Cristo. Y eso es completamente antibíblico. Completamente antibíblico. Ninguno de nosotros ganamos nuestra salvación por la obediencia. Ninguno de nosotros, ciertamente no es así. La salvación es por gracia. ¿Ok? Pero ciertamente aquel hombre o mujer a quien Dios ha restaurado su corazón, le ha dado un corazón nuevo, ciertamente este o esta persona busca obedecer a Dios. Busca obedecer a Dios. Vive bajo el señorío. Y ese tema es tan amplio. Y por favor, hazte esa pregunta. ¿Vives tú bajo el señorío de Cristo? ¿O tú eliges en qué áreas vives bajo el señorío de Cristo? Oh, esta sí, aquí sí, esto sí lo puedo. Pero esto no. Tal vez porque te incomoda, tal vez porque no lo entiendes. Si no lo entiendes, ¿qué tienes que hacer? Sentarte y observar el texto hasta que lo entiendas para poder obedecer el texto. Todo creyente vive bajo el señorío de Cristo. No hay quien no lo haga. Eso es vivir sometido a la palabra de Dios, sus voluntades. No así en el contexto, hermanos, en el contexto, ¿se acuerdan los falsos maestros? Ellos no se sometían al señorío de Cristo. Ellos estaban sometidos bajo su propia voluntad. Ellos creían en sus conocimientos especiales, hablando de los gnósticos. Se sometían a su propio conocimiento, no se sometían al conocimiento de la palabra de Dios. Se sometían y obedecían a sus propias conclusiones teológicas. Estos negaban la doctrina de la humanidad de Cristo. Negar una verdad en la Biblia es no someterse a la voluntad de Dios, no vivir bajo el señorío de Cristo. Andaban estos en tinieblas, hablando del contexto de Primera de Juan. Andaban en tinieblas, practicando toda clase de pecados. Vivían en inmoralidades, capítulo 1, versículo 6. No obedecían a la autoridad de Dios, sino a su propia autoridad. Estos falsos maestros, al no estar en sumisión a la voluntad de Dios, lo que en realidad están diciendo es no te amamos.
sino que te odiamos. Eso es lo que Juan nos dice en el Evangelio. Juan 14:24 dice, el que me ama, perdón, el que no me ama, no guarda mis palabras. No amar a alguien es odiarlo. Ese es el punto aquí. El que no me ama no guarda mis palabras. El que no ama a Jesucristo no guarda sus palabras. Te pregunto, cuando eras creyente, ¿amabas la palabra de Dios? No. Odiabas a Cristo, odiabas su palabra, porque te condenaba, te juzgaba, odiabas. Eso es como que me digan que un ladrón ama a la policía. No, un ladrón odia a la policía. ¿Por qué? Porque lo va a perseguir y lo va a juzgar. Bueno, igual eras tú y yo. Odiábamos la palabra de Dios, odiábamos a Dios porque nos iba a juzgar. ¿Ok? Así que quien no ama a Cristo no obedece su palabra, no viene a Él. No importa que digan, cuántas veces digan que conoces a Dios, que tienes una relación con Dios. Veamos mi tercer punto. La obediencia, el amor completo de Dios. La obediencia, el amor completo de Dios. Eso es en el versículo 5a. Dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Juan continúa el argumento de la obediencia como evidencia de salvación y ahora usa un contraste entre el verdadero creyente y el falso creyente. El contraste entre ambos es que el verdadero creyente obedece a la palabra de Dios, como ya vimos, y sus mandatos, y el creyente va más allá de no solo obedecer sus mandamientos, sino obedecer su palabra. Si lo ve ahí conmigo, en el versículo 5, dice, pero el que guarda su palabra. Es decir, aquí cambió de mandamientos a palabra, porque el creyente, que es lo que va a describir aquí Juan, el creyente va más allá de obedecer solo los mandamientos de Dios. Es un deleite para el creyente, pero cuando Juan introduce la palabra de Dios, está hablando de algo más amplio. Juan se está refiriendo a todas las verdades que están aquí. Y eso es importante en el contexto. Y creo que ya lo mencioné hace un momento. Pero, ¿qué verdades los gnósticos estaban negando? La humanidad de Cristo. Ese en sí no es un mandamiento. Es una verdad teológica. ¿Ok? El creyente se somete a esa verdad. Los no creyentes no se someten a esa verdad. No se someten a la palabra de Dios. Vea que para el creyente no es solo que obedece los mandamientos, sino toda su palabra, toda la extensión de su palabra, todas estas verdades que encontramos en la Escritura. Puede ser que no entiendas una doctrina en el momento. Eso es entendible. Creo que todos de alguna u otra manera, en algunas áreas, luchamos con alguna doctrina, pero tenemos que ser diligentes en estudiarla y el creyente termina sometiéndose a esa. Un ejemplo de eso puede ser la doctrina de la elección. Hay creyentes que son creyentes, obedecen al Señor, ahí está la evidencia de su salvación. Pero ¿cómo les cuesta entender esta elección? Pero es mi oración que un día lleguen a ese entendimiento, porque la Biblia es completamente clara. Hay que someterse. Eso es lo que dice Juan. El verdadero creyente se somete no solo a sus mandamientos, sino a toda la revelación de Dios, a la palabra de Dios. En contraste, el falso creyente no lo hace, ni obedece a Dios en sus mandamientos, ni las verdades que están en la palabra de Dios. Ahora, sucede
Esto es lo que sucede en el creyente. Véalo conmigo ahí en el versículo 5. ¿Okay? Dice, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Vea que Juan quiere que nosotros veamos este contraste, mientras que en el falso creyente, él dice que tiene una verdadera relación con Dios, pero no obedece a Dios, no lo hace, ¿ok? En otras palabras, la relación que él o ella cree tener es cuestión de su imaginación, no es algo real. Ese es el punto. Pero en el creyente, nótelo ahí en el texto, véanlo, en él verdaderamente ha ocurrido. Es decir, en el creyente es una realidad, mientras que en el falso creyente es una ilusión. Él cree, ella cree que es creyente, pero no lo es. Es cuestión de su imaginación. ¿Por qué? Porque no obedece a la palabra de Dios. Yo creo que ustedes se han topado con este tipo de personas que dicen, no me juzgues. Tú no sabes lo que hay en mi corazón. Yo sí tengo una relación con Dios, pero viven en adulterio. Pero viven en fornicación, viven en un patrón de mentira. No ponen un pie en la iglesia, no aman a la iglesia, no aman a los creyentes. Y ellos proclaman y reclaman tener una relación con Dios. Mentira, dice Juan. Eso es mentira. Es cuestión de tu imaginación. Te lo estás imaginando, eso no es una realidad en ti. Pero para el creyente, en él, note el texto, verdaderamente en el creyente. Eso es una realidad en el creyente. Ese es el punto. Hermanos, y eso tiene que ser de gran confort para nosotros, los creyentes. Porque si usted sabe que está obedeciendo, buscando obedecer al Señor, una vez más, no perfectamente, pero en la totalidad de su vida está buscando obedecer al Señor, y viene el enemigo y le quiere condenar, usted sabe que verdaderamente en usted existe esa relación. Eso es lo reconfortante para el creyente. En otras palabras, lo que le estoy diciendo es que sus emociones no definen su relación con Dios. Es lo que estoy diciendo. No son sus emociones, es la palabra de Dios. Y Él dice que en aquellos que viven una vida bajo el señorío de Cristo, en ellos verdaderamente existe esta relación. Así que sus emociones puede tomarlas y echarlas en la basura, porque ellas no determinan si usted es salvo o no. Es lo que Dios dice. Por el otro lado, es un arma de dos filos, porque por el otro lado está el que profesa ser creyente, pero no es una realidad, pues no obedece a Dios. A ellos les exhorto en el nombre de Jesús, examínate, porque es posible que estés viviendo una ilusión y un día despertarás de ese sueño. Y cuando despiertes será muy tarde y te darás cuenta que nunca tuviste una relación con Dios. Y no querrás escuchar las palabras de Jesús, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Eso es lo que Juan quiere apuntar. Quiere que sepa su audiencia en cuál de los dos grupos está. Y mire lo que sucede en el creyente, ahí en el versículo 5. En este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Esta palabra perfeccionado, del griego telos, tiene la idea de completar. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, consumado es? La palabra consumado es telos. Es decir, he cumplido lo que Dios me dijo que hiciera. La redención de los por quienes yo morí es completa. Está hecha. Se completó. Esa es la idea. Entonces, cuando Juan dice aquí que en esta persona verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, es que el amor de Dios ha llegado a su madurez desde el punto de vista del creyente. No es que el amor de Dios cambie,
El amor de Dios no cambia. ¿Ok? Dios es inmutable. Él no cambia. Pero desde el punto de la experiencia del creyente, a través de la obediencia, él o ella comienza a experimentar este amor completo en él o en ella. Y esto es confirmación de su salvación. Es importante saber, hermanos, que es Dios quien provee la seguridad de la salvación. Dios provee la seguridad de la salvación. Y es el creyente a través de su obediencia que se provee a sí mismo de la certeza de su salvación. Son dos cosas diferentes. La seguridad es proveída por Dios. Primera de Pedro nos dice que que es el poder de Dios quien protege al creyente hasta que lo lleve a su destino final. Es Él quien provee la seguridad de la salvación. Pero el creyente tiene certeza de su salvación cuando anda en obediencia. ¿Ok? Entonces, este amor del que habla aquí, que ha llegado a su perfección, le provee, es la seguridad de parte de Dios. Es el amor de Dios que llega a madurar en esa persona. Hermanos, y en esto hay satisfacción. En esto hay satisfacción. Te sientes completo. Cuando comienzas a caminar en obediencia, algo sucede dentro de ti. Hay un sentimiento de que has llegado a ser completo. ¿Ok? Esto es lo que sucede en el verdadero creyente. Ya en mi cuarto punto, punto número 4, la perseverancia en la obediencia. Versículos 5b al 6. Ahí comenzando en el versículo 5, pero en la segunda parte, dice, en esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. El apóstol Juan termina esta sección con la misma frase que inició en el versículo 3. Puede verlo ahí conmigo. En esto sabemos. Y termina diciendo ahora en el versículo 6, en esto sabemos. El que dice que permanece en Jesucristo debe de andar como él anduvo. Primero aquí quiero que notemos la fuerza del verbo permanecer. Este se menciona 19 veces en Primera de Juan. Eso es enfático. Es muy, muy, muy enfático. Esto nos comunica que para Juan el permanecer es importante, es vital. Y básicamente este verbo tiene la idea de continuar una actividad o en continuar en una locación o incluso en un estado de ser. Por ejemplo, no tiene que ir para allá, pero en Juan 15, 5 al 10, dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En estos versículos que leí, 7 veces la palabra permanecer es mencionada. ¿Eso es enfático? El verdadero creyente permanece. En el contexto, los verdaderos creyentes permanecen en Cristo y dan fruto, no así los falsos. Los falsos creyentes son condenados. Si obedecen sus mandamientos, mostrarán que son verdaderos creyentes y el amor de Cristo permanece en ellos. Y el texto aquí nos dice, versículo 6, el que permanece en él. Esa es otra cláusula que nos está diciendo, el que dice que permanece en Cristo debe de andar como él anduvo. Andar es un estilo de vida. Eso es lo que está comunicando.
Y andar como Él anduvo es el estilo de vida de Cristo, hablando de su obediencia. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro ejemplo perfecto a seguir. Filipenses 2:8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí lo escuchó? Haciéndose obediente hasta la muerte. Ese es el estilo de vida que nuestro Señor Jesucristo vivió sobre esta tierra. Él es nuestro ejemplo a seguir. Y Juan dice que aquel que permanece en Cristo debe de andar de la misma manera, en obediencia, en sumisión total. Ninguno de nosotros nos atreveríamos a decir que Cristo no anduvo en sumisión total al Padre. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Aquellos que dicen permanecer en Él, debemos de andar de la misma manera. Él voluntariamente se sometió a la voluntad y plan de redención del Padre. Hermanos, creo que es claro. Es claro el mensaje de Juan en estos versículos de 3 al 6. El creyente obedece a Dios. El falso creyente profesa ser creyente, pero no obedece a Dios. Es la obediencia, el distintivo. Algunas aplicaciones para ustedes. ¿Es tu vida caracterizada por la obediencia a Dios? ¿Te sometes a su palabra o rehusas hacerlo? ¿Amas la obediencia o buscas excusas para no obedecer? ¿Antepones tus emociones, tus sentimientos, lo que piensas antes de obedecer la palabra de Dios? Hermano, les exhorto a que se disciplinen a la obediencia. En esto hay gran recompensa. El amor de Dios llegará a su madurez en ti. Busca la obediencia más que el oro, más que la plata. Hazlo tu meta. Que eso sea lo que te haga levantarte cada día por las mañanas. Hoy buscaré obedecer al Señor. Aún así te cueste tu propia vida. Aún así te cueste tu propia vida. Persevera en la obediencia hasta el final. Y para concluir, creo que es importante aclarar antes de concluir. En este tipo de sermones, creo que si uno no aclara, uno pudiera estar, o la gente puede estar entendiendo que los buenos son los que obedecen y se van al cielo, y los malos son los que no obedecen y se van al infierno, pero no es así. La salvación es solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Soy un predicador de las gracias, no un predicador de la salvación por obras. No, pero ciertamente, ciertamente aquel a quien Dios ha salvado hace buenas obras. Efesios 2:8 al 10. Entonces, no es que las obras sean la razón de la salvación, no, las obras no son la razón, sino es el resultado, es la consecuencia de haber sido salvo. No es que el fruto de las obras sea la razón de la salvación, no. La razón de que hay fruto es que hay una buena raíz. En el caso del creyente es el corazón que ha sido cambiado. Quiero aclarar que no, el mensaje no es ve y sé bueno. No, ese no es el mensaje. De hecho, si tú no eres creyente hoy, olvídate de obedecer a Dios. No, somete tu voluntad a Dios hoy. Arrepiéntete hoy. No trates de obedecer y ganar, no, porque no funciona así. Si no eres creyente, sométete a Dios hoy en el sentido de que tienes que reconocer que eres culpable. Eres culpable por tu pecado. Y corre a Él, pídele que tenga misericordia de ti y te salve. Y para aquellos que profesan ser creyentes, si tú profesas ser creyentes o ser creyente, examina tu corazón. Examina tu corazón.
Si tú estás en medio de nosotros, no te engañes. Si no obedeces a Dios, no eres creyente. Si no hay un deseo ni siquiera de leer la palabra de Dios para ver que en dónde lo vas a obedecer, no eres un creyente. Y eso me aterra. Me aterra porque ciertamente me gustaría ver a todos los que están aquí en el cielo, en la eternidad, que todos lleguemos a la eternidad juntos. Es por eso es que sonamos esta trompeta de alarma en medio de nosotros. Esa es la razón. Esa es la única razón. Que los que están en medio de nosotros y profesamos ser creyentes, si no nos alineamos con la palabra de Dios, que nos arrepintamos. Ese es el punto de la predicación. Santificar a los suyos y llamar a los que no son suyos al arrepentimiento. La membresía de la iglesia no te hace salvo. La afiliación a la iglesia local no te hace salvo. El bautismo en agua no te hace salvo. La oración del pecador, como ya dije, ni siquiera es bíblica. El haber aceptado a Cristo en tu corazón tampoco es bíblico. No. Y el decir que eres cristiano tampoco. Sino tu vida bajo el señorío de Cristo tal y como está en la Biblia. Esa es la evidencia observable. Te voy a dar este último ejemplo de desobediencia. 1 Samuel 13:14. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Estas palabras fueron de Samuel para Saúl, el rey Saúl. No es que que Saúl perdió su salvación. No es que nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Vea la razón, porque tú no guardaste. Hermanos, para Dios es importante la obediencia. Por favor, atesora esa verdad en tu corazón y examina qué áreas no lo has hecho. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oh Dios, es mi oración que cada uno de nosotros ponderemos esta verdad en nuestra mente. Incluso hoy, mientras estamos en casa con la familia, que discutamos al respecto. Señor, que cada uno de nosotros hagamos una resolución, que decidamos desde hoy obedecerte, por duro que esto nos parezca. No para ganar tu favor, sino para dar evidencias de que realmente nos has salvado, de que realmente tenemos una relación contigo. Esto es crucial. Esto es de vida o muerte, de eternidad en el cielo contigo o de eternidad en el infierno. Oh Dios, pon esa urgencia en nuestros corazones hacia la obediencia a ti. No una obediencia legalista, sino una obediencia que sale del amor que tenemos para ti porque tú nos has amado primero. Que busquemos obedecer tu palabra porque te amamos. Como un hijo trata de buscar la obediencia para con sus padres, para agradarles. Señor, esa es nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.